Hola, ahora tenemos clase de economía. Uno de los temas importantes de economía es la distribución de la renta. Tratar de analizar si en un país los recursos están bien distribuidos entre sus habitantes. Para esto tenemos dos indicadores fundamentales. El primero de ellos es el índice de Gini. El índice de Gini calcula un área y va tomando valores de tal manera que un valor alto del índice de Gini significa que en ese país o en ese territorio hay una mala distribución de la renta o hay una distribución de la renta peor que en otros sitios. En el gráfico hemos sacado el valor del índice de Gini en un montón de países europeos en el año 2007, justo antes de empezar la crisis, y en el año 2011, en pleno momento de crisis, cuando ya habían pasado 4 años de bajo crecimiento económico. Como vemos, en 2007 la distribución de la renta en España es claramente peor a la media de la zona euro y está es uno de los países que está más cercanos a la cola de países de distribución de la renta. Y lejos de pensar que la evolución ha sido favorable, en el gráfico de 2011 lo que vemos es que España pasa a ser uno de los peores países en distribución de la renta. O sea, estamos en uno de los 3 países con peor distribución de los recursos entre sus habitantes. Otro de los indicadores que tenemos es el que trata de medir cuántas veces la renta del 20% más rico de la población supera a la renta del 20% más pobre de la población. Dividimos a la población en 5 grupos que ordenamos según su capacidad económica, de los 20 que tienen menos renta a los 20 que tienen más renta. Un nivel de países con una distribución de la renta mucho más equitativa sería países como Suecia o como Noruega o como Islandia, en el que el 20% más rico supera en 3 veces o 3 veces y pico al 20% más pobre. Luego hay un segundo grupo de países que están más o menos en un nivel de 5 y que estarían países como Alemania o países como el Reino Unido, y luego ya hay países que tienen una distribución de la renta muy mala, entre el que está España, que es el país que tiene la peor distribución de la renta, o sea que el país en el que el 20% más rico de la población supera por más veces al 20% más pobre de la población. En el gráfico vemos una senda, hay un montón de países, el país que interesa es ver España, y lo que es más llamativo es que no solamente somos el país con peor distribución de la renta, sino que desde 2004 hasta 2011 esos datos han ido empeorando cada vez más, hasta el punto de encontrarnos con que con la información de 2011 somos el país con peor distribución de la renta. Y llega un momento en el que uno se pregunta, bueno, ¿y qué posibilidades hay? O sea, ¿cuáles son las herramientas y cuáles son los mecanismos que tenemos para conseguir que esa mala distribución de la renta se equilibre? O sea, que nos situemos en países pues, del corte de Alemania o del corte de Noruega o de Suecia. Pues bien, una de las herramientas fundamentales que todos los países tienen para tratar de reducir esa distribución de la renta es el sistema educativo. El sistema educativo, que tal y como lo tenemos ahora mismo en España, es un sistema educativo con un nivel muy igualitario dentro de las posibilidades que tienen los alumnos de mejorar y de las posibilidades que tienen los alumnos de terminar siendo alumnos universitarios independientemente de la situación socioeconómica inicial que tengan. En ese caso, aunque los datos del informe PISA, con los que nos machacan permanentemente diciendo que los alumnos españoles sacan muy mala nota en matemáticas, sacan muy mala nota en lengua, lo que en ningún caso se dice es que España tiene un sistema educativo muy igualitario, donde con diferencia con respecto a otros países, hay muchas posibilidades de que un alumno con una situación familiar, socioeconómica y cultural muy desfavorecida con respecto a otros, consiga llegar a una universidad y consiga terminar sus estudios universitarios. Sin embargo, señor Wert, lo que usted pretende hacer con la reforma educativa es tratar por todos los medios de perpetrar el que un individuo o una mujer que está en una determinada situación socioeconómica inicial permanezca en esa situación socioeconómica, porque destruye por completo todos los mecanismos que tiene el sistema educativo para tratar de apoyar y para tratar de que los que están en situación más desfavorecida, por dificultades de aprendizaje o por situación socioeconómica peor, consigan
el objetivo, si así lo desean, de llegar a la universidad o de conseguir la educación que desean.